Hoy estamos dando continuidad al tema que hemos estado tocando, avancemos hacia la madurez. Y para aquellos que no han estado en las anteriores predicaciones, vamos a hacer un pequeñísimo repaso para que todos estemos en la misma página. Estamos comparando la vida del cristiano con el desarrollo del ser humano. Todos sabemos que el ser humano comienza ¿cuándo? En el nacimiento, ¿no es cierto? Nace el ser humano y ahí comienza todo, y luego de ahí en adelante tenemos un niño. Ese niño se desarrolla, se convierte en un joven, ese joven se hace fuerte, ese joven aprende a ser independiente y pronto forma un hogar, y ese joven se convierte no solamente en un adulto, sino también ¿en qué cosa? En un padre. Usted sabe que la palabra del Señor enseña exactamente eso en la vida de los creyentes. En Primera de Juan, capítulo 2, del 12 al 14, no digo que lo lea, pero anótelo si quiere. El apóstol Juan se refiere a los creyentes con tres términos. Habla de los hijitos, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que están comenzando la vida cristiana. Luego habla de los jóvenes, los que son fuertes en la palabra, son fuertes en su vida interior y han vencido al maligno. Y luego salta a hablar no de los adultos, sino de los padres. ¿Y quién es un padre? Aquel que engendra hijos. Justamente en esta semana leíamos en el devocional de que Pablo engendró a Onésimo en sus prisiones y dice: mi hijo que engendré en mis prisiones. Claramente entonces un padre espiritual es alguien que comparte el evangelio a otra persona. Esa persona llega a conocer a Cristo y a partir de ese momento esa persona ya es un creyente y este padre lo cuida. A eso le llamamos el discipulado. Y en todo este desarrollo, el anterior domingo planteamos una pregunta: ¿será que existe la adolescencia espiritual? Y la respuesta es que bíblicamente no existe ese término, pero sí coincidimos de que en la iglesia hay hermanos que parecieran asumir algunas características de adolescencia, pero se eternizan y están durante años y aún décadas en una etapa de adolescencia. Recordará que desde el domingo pasado hablamos acerca de esas características. Dijimos que un adolescente espiritual es alguien que no es niño, porque ya hace mucho tiempo que llegó a conocer a Cristo. Ya no es un bebecito, pero por extraño que parezca, sigue pidiendo leche. Es una persona que uno empieza a hablarles de doctrina un poquito más profunda, de pasajes un poquito más difíciles en la palabra del Señor, y como que comienza a perderse y le dice: predíqueme algo más sencillo, algo que me haga reír, algo que me haga pasar bien, porque aunque no es un niño, pero necesita leche. Y tanto el apóstol Pablo como el escritor de los Hebreos coinciden en que en ciertos momentos a ciertas personas le tuvieron que dar leche y no alimento sólido. Es una persona que a pesar de los años todavía no ha aprendido a cuidarse de sí mismo. Es una persona inestable en sus pasos. Es una persona que no ha aprendido a discernir la palabra del Señor y es como un niño que puede ser llevado por cualquier doctrina. Hoy está aquí, mañana está en una iglesia completamente apóstata, feliz levantando las manos y diciendo que el Señor lo está bendiciendo porque no ha desarrollado discernimiento entre el bien y el mal. Y como dice Pablo, ustedes son carnales, es la palabra que utiliza, porque entre ustedes hay disensiones y peleas. Una persona que no ha madurado en la fe genera conflictos de manera natural en su vida personal, en su vida familiar y también en la iglesia. Pero uno de los aspectos fundamentales que hablamos de la eterna adolescencia que adolecen algunos creyentes es que Pablo les llama carnales. ¿Y qué significa eso? No significa que estos creyentes están en pecados socialmente censurables como, borracheras, drogas o estafas. No, eso no es carnalidad, eso es otra cosa. La carnalidad en este caso consiste en que esa persona ha dejado de mirar a Cristo como el centro de su vida y está tratando de vivir la vida cristiana en sus propios esfuerzos y en sus propias habilidades, en sus propios conocimientos.
y en su criterio humano, todo lo maneja de esa forma. Es una persona que alaba como cristiano, ora como cristiano, va a la iglesia y escucha y comenta el mensaje como cristiano, pero cuando sale de aquí piensa igual que un no cristiano. Tiene la virtud de dejar colgada su espiritualidad ahí en algún lugar de la casa y el resto de la semana vive con el mismo criterio, con los mismos pensamientos, las mismas actitudes que los demás. Y cuando siente que debe acercarse más a Dios, él entonces hace algo que es completamente errado. Y aquí vamos a repasar algo que también dijimos el anterior domingo. Hay dos formas de vivir la vida cristiana. Una es errada y la otra es la correcta. La forma errada de vivir la vida cristiana es intentar hacer cosas para Dios. La forma correcta de vivir la vida cristiana es que Dios haga su obra en mí. Voy a repetirlo otra vez. Quiero que todos por favor estén atentos. La forma equivocada de vivir la vida cristiana es querer yo hacer cosas para Dios y tratar de ganarme el favor de Dios a través de mis esfuerzos. Yo voy a ir a la iglesia, yo voy a leer la Biblia, voy a orar, voy a hacer un ministerio, voy a volver a lo que antes hacía cuando comencé la vida cristiana. Yo. Pero ¿cuál es el problema de este cristiano? Que en realidad no está mirando los recursos de Dios, sino su propia vida personal y está viendo lo que él puede hacer para lograr para Dios. Y como se ve débil, dice, no se puede, creo que esto no es para mí. O a lo mejor se inventa una versión light de lo que Dios quiere y se hace su chequeo, ¿no? O su lista de chequeo. Domingo, ir a la iglesia, levantarse, hacer el devocional. Al mediodía, hacer una buena acción. A la noche, una oración. No hacer mal a nadie, se hace una lista, ¿no? Entonces, se hace una versión legalista de la verdadera vida cristiana y se levanta y si cumple su lista, se siente dichoso. Si falla algo en su lista, dice, fracasé. Pero en todo caso, sea que la cumpla o no la cumpla, ¿cuál es el problema? Que su mirada está puesta en lo que él puede lograr, ella puede lograr. Ahora, esta otra forma de vivir la vida cristiana, ojo, no es una vida contemplativa diciendo, ay, voy a esperar que el Señor me llene de su gracia y lo que ocurra, Él lo hará. Hay esfuerzo también acá, hay ganas, hay garra, hay perseverancia, pero todo el enfoque está en utilizar el poder y la gracia de Dios para que Él transforme mi corazón. Esa es la gran diferencia. Un amigo lo decía de una manera muy sencilla. Me decía allá en el instituto, lo único que depende de ti es depender de Dios. Interesante, ¿no es cierto? En otras palabras, todo mi esfuerzo está en tratar de verme con Dios, buscar a Dios, ampliar mi conocimiento del Señor y permitir que Él en su gracia transforme mi corazón. Entonces, los logros en mi vida cristiana no son el resultado de mi capacidad o de mi incapacidad, sino son el resultado de su gracia a través de mi vida. Ahora leo una pregunta. ¿En cuál de los dos esquemas se encuentra usted en este momento? ¿Usted está esforzándose para alcanzar la gracia de Dios o está descansando en la gracia de Dios que le va transformando? ¿O está en la mitad de los dos? Seguramente usted me dirá, no sé, hermano, estamos ahí, ¿no es cierto? No hay problema, pero creo que lo importante es entender de que la vida cristiana es el resultado de la obra, de la gracia sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Y la verdadera forma de vivir la vida cristiana es reconocer que yo no puedo, que no quiero, que no me nace, que no tengo las capacidades, pero por la gracia y el poder de Dios, Él hará su obra en mí, Él me perfeccionará y aquel que comenzó en mí la buena obra, ¿quién la va a perfeccionar? Él la va a perfeccionar en mí. Ese es el verdadero mensaje del Evangelio y de la vida cristiana. Y estos hermanos corintios, a los cuales Pablo les llama carnales, tenían buenas intenciones, iban a la iglesia, servían al Señor, pero utilizaban criterios humanos, aplicaban cosas de afuera dentro de la iglesia, trataban de hacer la obra en sus propias fuerzas y al final acabaron peleándose,
creando sectarismos en la iglesia, divisiones. Hoy en la mañana lo mencionaba el hermano Javier Morales, y esas divisiones eran el resultado de que estaban intentando hacerlo ellos, sin la gracia y sin el poder de Dios, y eso derivó en problemas, y eso hacía que estos hermanos permanezcan en lo que le llamamos una eterna adolescencia. Se habían estancado, no estaban creciendo a ser jóvenes fuertes, se habían quedado como niños, eran como niños, pero no eran niños. Ahora, ¿en qué lugar está usted en este momento? ¿Es un bebé recién nacido? Amén por eso. Permítanos darle biberones, algunas veces permítanos ayudarle a cambiar sus pañales, porque eso pasa con los bebés. Y no esperamos que usted haga muchas cosas, porque los bebés no se caracterizan por emprender proyectos y hacer cosas, ¿no es cierto? Simplemente están ahí, son lindos verlos, ¿no es cierto? Pero luego deje los pañales atrás y los biberones y vaya creciendo como un niño y empiece a jugar, ¿no es cierto? Los niños juegan mucho y entonces un creyente empieza a hacer cosas para el Señor, a experimentar, a disfrutar. Quizás no se compromete con ninguna cosa todavía, pero ahí está disfrutando de su niñez. Y nuestro mensaje para usted, si usted es un niño, es: disfrute de su niñez. Eso queremos que haga. Pero luego conviértase en un joven fuerte, ¿no es cierto? Fuerte en la palabra del Señor, que vence al maligno. Está hablando de la vida de un soldado, un militar que tiene un entrenamiento y la capacidad de disciplinar a su propio cuerpo para derrotar al enemigo. Entonces, entrénese y hágase fuerte en el Señor, porque hay una guerra allá afuera. Y finalmente, sea un padre, engendre hijos, tenga hijos espirituales. Si usted tuviese que irse a la presencia del Señor, ¿cuántas personas quedarían aquí en la tierra que son el resultado de su predicación y su testimonio? Ojalá que por lo menos haya uno. Si hay muchos, mucho mejor. Pero si usted dice: no estoy en ninguna de esas categorías, no soy niño, no soy joven, menos aún padre, pero sí he nacido de nuevo, entonces usted es un creyente que adolece adolescencia crónica. Y hoy en esta mañana le vamos a decir cómo salir de ella. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor y ya arrancamos. Amado Padre, estamos teniendo un tiempo maravilloso frente a su palabra, y ayúdenos, Señor, en este momento. Principalmente le pido que me dé ideas claras, pensamientos sencillos, todo lo que sea necesario para que mis hermanos puedan comprender su palabra. Más allá de eso, rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que su Espíritu Santo en este momento tome el control de todos nuestros corazones, que todos los que estamos en este recinto estemos completamente bajo la obra y la dirección del Espíritu Santo. Que su Espíritu Santo adecúe el mensaje a la necesidad de cada uno de nosotros. Y sobre todo, Señor, que en esta mañana, si es que nos hemos estancado en el crecimiento de nuestra vida espiritual, lo que escuchemos, Señor, nos dé luz, nos dé la forma de poder salir de ello y avanzar hacia la madurez. En el nombre del Señor Jesús, amén. Tome asiento, por favor, y voy a pedirle que abra su Biblia, aunque también este texto está en el boletín, pero le animo a buscarlo en su Biblia porque así va a crecer en su vida espiritual. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 5. El apóstol Juan va a escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo a una preciosa iglesia a la cual 35 años antes, imagínense, casi una generación, el apóstol Pablo también les escribió una carta. Esa carta se llamaba y se llama Efesios, ¿no? Los de Bienvenido a Casa ya lo conocen bien ese libro porque han terminado todos sus estudios, así que ya saben que dice Efesios. Pablo dedicó hace 35 años atrás esta carta de los Efesios, y en esa carta les encomiaba por su amor hacia los santos y destacaba de que ellos tenían un gran amor al Señor. Era una iglesia preciosísima, pero han pasado 35 años. Muchos de los creyentes a quienes se les escribió habían fallecido, y la verdad es que el ministerio de la iglesia estaba a cargo de la nueva generación. Esta nueva generación había luchado mucho, había sufrido mucho, pero había perdido algo en el camino,
Y aquí justamente el apóstol Juan va a describir qué habían perdido. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, perdón, estoy leyendo la versión 2015, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo conozco tus obras. ¿Qué tipo de obras? Tu arduo trabajo. Eran personas que trabajaban arduamente. Y tu perseverancia. No eran creyentes inestables, eran creyentes firmes y constantes. Que no puedes soportar a los malos, apuntaban a la santidad y no toleraban en su iglesia personas que estuviesen actuando mal. Que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos. Noten que desde esa época había personas que se autonombraban apóstoles, pero no lo eran, y esta iglesia no los toleró, los halló como mentirosos. Además, sé que tienes perseverancia. Nuevamente, por segunda vez, recalca la firmeza de estos hermanos, y que has sufrido por causa de mi nombre y no has desfallecido. Habían experimentado persecución y sufrimiento, y aún así se mantuvieron firmes, ¿no? Sin embargo, y aquí viene un cambio, un contraste, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Cuando una persona llega a conocer a Cristo y de verdad ha nacido de nuevo, pues realmente se nota ese nuevo nacimiento. Los bebés no pueden dejarse pasar por desapercibidos. Lloran, gritan, hablan o quieren hablar por lo menos, hacen cosas, y de alguna manera cuando llega un bebé a una casa, todo se transforma alrededor de ese bebé porque está vivo. Y cuando uno nace de nuevo en la vida cristiana, pues todo cambia. Uno quiere cambiar a todo el mundo, quiere que todos sus familiares sean creyentes, quiere irse a todas las reuniones de la iglesia. Por último dicen reunión de líderes, también quiero estar allá en la reunión de líderes porque yo voy a ser un líder un día. Y quiere estudiar la palabra y está lleno de preguntas. Y está en ese corazón hermoso y lindo del primer amor. Pero muchas veces ocurre que con el paso del tiempo y circunstancias que ocurren, vamos no perdiendo. Noten que la palabra no dice has perdido, sino has dejado. La palabra que utiliza aquí es la misma palabra que en el resto de la Biblia se traduce como perdón, porque perdón significa soltar, dejar ir. Y aquí la palabra que está utilizando es has dejado ir ese corazón que tenías antes para mí. Y ahí le dice algo importante. 3 cosas, y son las que vamos a centrar nuestra mirada hoy. Recuerda, esa es la primera orden. Todo está en forma imperativa. Hazlo ya, sería una traducción correcta. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Segunda cosa, arrepiéntete. Y tercera cosa, y haz las primeras obras. Vamos a tomar estas 3 recomendaciones que da el Señor a través de su palabra a estos creyentes como base y como un camino para que también, si yo me encuentro estancado en mi vida espiritual, pero quiero salir, puedo aplicar estas 3 instrucciones en mi vida personal y me van a ayudar a salir adelante. ¿Cuáles son? Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Vamos con la primera, y en nuestro bosquejo lo hemos llamado a este primer punto: identifique la causa de su estancamiento. Si bien quiero aclarar que estos hermanos que están acá en Éfeso o Éfeso, cualquiera de los dos es correcto, su problema es que habían dejado su primer amor, y aquellos a quienes escribe Pablo en 1 Corintios 3 eran carnales, tienen algo en común. Ambos, tanto estos como los otros, en cierto momento dejaron de mirar a Cristo y su enfoque bajó a otras cosas o hacia sí mismo. Y quiero decirle para comenzar, mi querido hermano, lo siguiente, y escúchelo bien. Todo estancamiento espiritual inicia cuando dejamos de mirar a Cristo como lo principal en nuestra vida, dejamos de mirarlo a Él como nuestro camino, como nuestra luz,
como nuestra agua, como nuestro sustento, como nuestro pan, como nuestro pastor, como nuestro guía, como nuestro todo, y colocamos nuestra atención en otra cosa, y ahí comienzan los problemas. Un hermano que se ha estancado es básicamente un hermano que ha dejado de mirar a Cristo. Tal como le pasó a Pedro cuando el Señor le dice: Señor, si tú eres, manda que yo camine sobre las aguas. Ven, le dice el Señor. Baja Pedro de las aguas mirando a Cristo, y ¿qué hace? Empieza a caminar sobre las aguas, pero dice que vio las olas. Noten que dejó de mirar a Cristo, vio las olas, ¿y qué pasó? Comenzó a hundirse. Todo detenimiento, estancamiento espiritual, toda baja espiritual o caída, que el término que utiliza acá, inicia cuando suelto mi mirada de Cristo y la coloco en alguna otra cosa. Justamente como decíamos el anterior domingo, los Gálatas tuvieron esa experiencia. Los Gálatas se hicieron carnales, de ser espirituales se hicieron carnales. Ellos estaban gozosos en Cristo, sus pecados habían sido perdonados, sus vidas habían sido transformadas, habían dejado los vicios, habían dejado los malos pensamientos, estaban siendo transformados en personas hermosas para el Señor, y Dios estaba entre ellos obrando y actuando y haciendo cosas increíbles. Y de repente alguien viene, aprovechando que Pablo se va, y le dice a los Gálatas: oigan, ¿sabe qué? No está bien lo que están haciendo. ¿Por qué? Les falta algo. ¿Qué cosa? Si quieren realmente ser verdaderamente cristianos, tienen que hacerse judíos, tienen que circuncidar a sus hijos varones, tienen que guardar el día sábado, todas las festividades judías, y básicamente seguir todos los ritos de Moisés. ¿En serio? En serio, de verdad se los decimos. Y de estar mirando a Cristo empezaron a enfocarse en cumplir la ley de Moisés, y empezaron a tratar de esforzarse en guardar el día sábado, en no trabajar en el día sábado, en no comer ciertas comidas, en que llegaba la festividad de esto y la de la otra cosa y respetarla, y a tratar de pensar como judíos, pese a que no eran judíos, eran gálatas, eran gentiles. Y a ellos les dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, versículo 1, si quiere puede verlo ahí, Gálatas capítulo 3, versículo 1, dice: oh Gálatas insensatos. Ahora note lo que les dice a continuación: ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado. Les hace recuerdo que aquello que se puso delante de ellos fue nada menos ni nada más que a Cristo, y Cristo crucificado. El evangelio en esencia no era por sus buenas obras, no eran por sus capacidades, no eran por su fuerza de voluntad o su perseverancia, todo era la gracia de Cristo. Oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado, ¿quién les hechizó? Interesante el término que utiliza Pablo. Cuando vemos que un joven se enamora de una chica, o una chica más bien de un chico, que uno lo ve y dice: pero este no tiene nada. Oye, te han hecho un encantamiento. Abrir los ojos, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nos hemos visto en ese papel para aconsejar a un amigo, una amiga? Y Pablo está haciéndolo así. Oye, ¿quién los encantó? ¿Quién los hechizó? Esa es la palabra que utilizaba. Esto solamente quiero saber de ustedes: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? Ahora, es interesante la pregunta de Pablo: ¿quién los hechizó? Porque siempre hay algo o alguien que me aparta mi mirada de Cristo, y mi deber es identificar ese quién o ese qué. Más abajo en el capítulo 5, versículo 7, leo la versión NBI, dice: ustedes estaban corriendo bien. Noten cómo el apóstol Pablo dice: estaba todo bien antes. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Entonces notemos que en ambos versículos hace la pregunta: ¿quién los hechizó? ¿Quién los estorbó? Y eso tiene una conexión con lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis: recuerden de dónde han caído. Cuando estás bien en tu vida espiritual, cuando estás con ganas de servir al Señor, de amarle, de hacer un servicio para Él, de ayudar a los demás y de proclamar el evangelio, y Satanás quiere tumbarte, él es astuto. No te va a poner algo horrible delante de ti. Suponte que estás yendo a la iglesia a adorar y tú eres un varón soltero, estás lleno del Espíritu y estás
has hecho tu devocional y deseas ir allá a alabar al Señor, es más, tienes una responsabilidad que cumplir, y aparece una mujer y te ofrece fornicación y te dice, quiero, como le pasó a José, ¿qué vas a hacer? Estás lleno del Señor, esas cosas te producen un choque. Satanás nunca te va a poner algo así, porque sabe que tú lo vas a rechazar. ¿Sabes qué hace Satanás? Cuando estás fuerte en el Señor te dice, oye, qué bien te veo animado espiritualmente, pero ojo, no descuides esto otro. Y te muestra a lo mejor una responsabilidad o algún problema que atender o algún proyecto que realizar. Y tú dices, sí, es verdad, claro, tengo que atender también esto. Y en el momento que tú colocas toda tu atención en otra cosa que no sea Cristo, aunque sea muy buena, ya logró su meta. Ya comenzó la caída. Él no te puso algo malo, Él te puso algo muy bueno, pero no era lo mejor, ¿entiendes? Entonces Él saca tu mirada de Cristo y tú la pones, qué sé yo, en tu trabajo. Tengo que trabajar, sí, necesito ganar dinero para esto. Y comienzas a enfocarte en eso. Luego, una vez que te has enfocado completamente en esa segunda cosa, Él atrae tu atención a un problema. Ay, pero tenemos problemas en la empresa o en la casa y ya tu nivel va bajando a atender alguna urgencia, alguna necesidad. Y cuando ya te encuentras desconectado de Dios y has dejado de hacer tu devocional, has dejado de asistir a la iglesia, estás cansado un fin de semana, por último ni fuiste a la iglesia y estás ya cayendo, ahí sí te pone la tentación fea, la fornicación, la borrachera, alguna cosa, y te dice, mira, un rato nomás te lo mereces, caes. Y una vez que caes, wow, ¿cómo hiciste semejante cosa? No, tú no sirves para ser cristiano. ¿Cuándo comienza todo? Cuando bajamos la mirada de Cristo a ponerla en otra cosa. Ahora, eso no quiere decir que solo miramos a Cristo y no atendemos nuestras responsabilidades. Sí las atendemos, pero en la gracia y en el poder de Cristo y para la gloria de Cristo. ¿Entiendes? Ahora, quiero mencionar y quiero animarle a medida que voy mencionando algunas cosas que usted pueda ver si se identifica con algunas de ellas. Decimos que la caída consiste en dejar de mirar a Cristo para enfocarnos en otra cosa. A lo mejor te enfocaste en personas de la iglesia. Tú decías, la iglesia, todos son buenos, todos son tan hermosos, cantando, todos deben ser ángeles. Y resulta que cuando empiezas a mirar, descubres de que son pecadores también, ¿no? Y que los hermanitos habían sido a veces medios mentirositos, ¿no es cierto? Y medio falluti los hermanitos, ¿no? Y medios hechos los orgullosos y medios camarilleros. Y empiezas a decir, yo pensé que los hermanos eran distintos. Ahí dejaste de mirar a Cristo y empezaste a mirar a los hermanos. Ahora, hay que mirarlo a los hermanos, pero no como la base de mi vida espiritual, porque ellos van a caer. Ellos van a tener sus propios tropiezos, pero tú no tienes que mirar a ellos. A veces el Señor advirtió contra aquellos que ponen una piedra de tropiezo contra un pequeñito, dijo Él, ¿no? En Mateo 18:6 dice, mejor fuera que se agarrara una piedra de molino y se ahogue. El Señor estaba contemplando una posibilidad real. Hay creyentes o hay personas que le ponen un tropiezo muy grande a aquellos niños o bebés espirituales que están comenzando. A veces ese hermano está en todo su fuego y todo su amor por el Señor y aparece otro hermano, estoy en una gran necesidad espiritual, quiero pedirle prestado por favor para mi familia. Y como este hermano está comenzando y quiere servir al Señor, claro, por supuesto, y ese hermano nunca le pagó. Y eso fue una piedra de tropiezo. Y ese hermano a partir de ese momento deja de sentir ese corazón que tenía antes porque puso su mirada. De paso, nunca preste plata a nadie en la iglesia sin primeramente consultar con un buen líder que lo conozca a ese alguien. ¿Ya? Eso para evitarnos muchos problemas. Amén. Es un paréntesis. Bueno, a veces la caída comienza cuando dejo de mirar a Cristo y me enfoco en responsabilidades legítimas. Hace unos meses atrás predicamos de que la vida cristiana se hace
aun cuando tenemos muchas buenas razones legítimas para no obedecer a Dios, responsabilidades reales, relaciones reales, recompensas legítimas que no son malas, pero muchas veces las dejamos suspendidas para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. El Señor quiere que mantengas a tu familia, que atiendas a tu esposa, a tu esposo, que críes bien a tus hijos. El Señor desea que seas un ejemplo en la universidad, si eres un universitario, que saques excelentes notas, que seas un empleado. Eso aprendíamos justamente el miércoles cuando aprendíamos acerca del trabajo. El Señor quiere que nos destaquemos en todas esas cosas, pero también dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a encontrar su justo lugar. Muchos de ustedes se han detenido en su vida espiritual porque le están prestando una atención increíble a su trabajo, a sus estudios y a sus proyectos, y Dios y su ministerio y su obra ha quedado en un segundo plano, y eso está mal. A lo mejor usted, mi hermano, se puede identificar con eso. A lo mejor usted comenzó con muchas ganas, pero en cierto momento dejó de mirar a Cristo para dedicarse a hacer ministerio. Y cuando hay un hermano nuevo en las cosas del Señor que tiene ganas, venga aquí, hermano, para los ujieres, también para la música, también para el grupo de crecimiento, también para el ministerio de finanzas. Y cuando acordamos, el hermano está como ese personaje de nuestra historia, ahí atirantado por 4 o 5 caballos, y llega un momento en que el hermano se cansa y simplemente está haciendo y haciendo y haciendo, pero ya no está viviendo para el Señor, está viviendo para hacer ministerios. Y aunque sea bueno el hacer ministerios, si estoy enfocando allí mi vida espiritual, ya estoy en un error. El Señor la reprendió a Marta, que estaba preocupadísima en presentarle una exquisita cena, mientras que María parecía la floja porque no hacía nada y lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba todo lo que el Señor enseñaba. El Señor la mira a Marta y le dice: Marta, Marta. Y esta palabra siempre ha resonado en mi vida cuando estoy demasiado ocupado. Ocupado y turbado estás con muchas cosas, pero una sola cosa es importante, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Cuántas veces el ministerio nos ha quitado el enfoque de Cristo? En otros casos a veces han sido las emociones. Algunos de nosotros comenzamos la vida cristiana en iglesias porque eran mucho más emocionantes que la comunidad cristiana Esperanza Viva. Seguramente cuando comenzó su vida cristiana había ya no un director, sino un disc jockey, ¿no?, que dirigía las alabanzas y juego de luces y pantallas, y salía un predicador y parecía que estaba levitando en el aire y contaba unas experiencias increíbles, y usted decía: esto es la vida cristiana, sentir, ¿no es cierto? Pero pasa el tiempo y como que no siente. Entonces uno va y le pregunta: hermano, ¿y por qué estás así? Es que no sé, no me siento como antes. ¿Y por qué no fuiste a la iglesia? No sé, es que no sentía ir a la iglesia. ¿Por qué no leíste tu Biblia? Es que no sentía. Y básicamente nos convertimos en personas de las emociones. Hacemos las cosas cuando las sentimos, y cuando no las sentimos, no las hacemos. Nuestro enfoque, en lugar de enfocarnos en Cristo y en un hecho histórico, incontrovertible, comprobable, que es la cruz de Cristo y su presencia en nuestras vidas, la hemos colocado en las emociones del momento. ¿Sabe qué? Nunca haga de sus emociones el centro de su vida. Si usted come una comida, unas caras el viernes por la noche y las come con todo, le aseguro que al día siguiente no se va a sentir ni salvado, ni redimido, ni nada. Pero es el efecto de las caras. A mí me pasó eso. Estaba predicando en Montero y por alguna razón me sirvieron la cena a eso de las 12 de la noche, ¿no? Era patasca, así que comí patasca a las 12 de la noche. Al día siguiente me levanté para predicar, tenía 2 predicaciones, pero tenía la cabeza así de grande, todo lo veía turbio, me sentía el mayor pecador de todos los pecadores y no tenía mucha seguridad de salvación en ese momento. Y la verdad es que estaba con ganas de decir: hermanos, estoy mal, me voy para Santa Cruz. Pero le pedí al Señor una gracia para poder terminar mi ministerio. Me metí a la ducha, me quedé con el agua ahí hasta que pase el dolor de cabeza.
me cambié, oré, me renové, sentí la presencia del Señor. Esa mañana fui, compartí un pasaje de Efesios, el Señor quebrantó mi vida. Los hermanos se acercaron a decir, hermano, realmente Dios habló a nuestro corazón con lo que usted ha dicho, y me sentí gozoso y dije, qué bien no haber centrado mi vida en lo que sentía, sino en la verdad de Dios. A veces, por otro lado, dejamos de enfocarnos en el Señor y llegamos a tragarnos la píldora de que el conocimiento teórico equivale a espiritualidad. Y eso es muy común en las iglesias, que con un deseo de tener la sana doctrina, libro por aquí, libro por allá, video por aquí, talleres por allá, y todo es aprender y aprender y aprender, y toda la vida no la sabemos. Y llega un momento en que el conocimiento nos hace entrar en una falsa seguridad de que estoy bien espiritualmente porque he leído todos los libros que debería leer y tengo todos los talleres que debería haber tomado, y realmente el conocimiento no ayuda, inclusive nos envanecemos, tanto así que Pablo dice que el conocimiento envanece, hablando de los corintios que porque se creían espirituales comenzaron a hacer ciertas cosas cuestionables, y cuando se les preguntaba ¿por qué estás haciendo eso? No, porque soy fuerte, porque yo conozco mi Biblia y nadie me la charla a mí y sé que no estoy mal. Y el Señor a través de Pablo dice, el conocimiento envanece, y eso produce estancamiento espiritual. Conozco gente que tiene unos conocimientos impresionantes, pero su vida cristiana se ha estancado. No están sirviendo al Señor, no están discipulando, no están evangelizando, no están desarrollando un servicio en bien de los demás. Todo es comer y comer y comer y comer libros, pero no hay fruto de todo eso. Ahora, aclaro, es muy bueno comer libros, es muy bueno llenarse de conocimiento para algo, no es un fin en sí mismo, es un medio. ¿Para qué? Para que nuestra mirada se acrecente en la persona de Cristo y los propósitos de Él para nuestra vida. Entonces el conocimiento no es una meta, es solamente un medio. Termino con dos cosas, esta parte, que a veces nos hacen apartar nuestra mirada de Cristo. Y esto ha sido muy corriente ahora. Mis expectativas respecto a Dios. En este tiempo hemos estado orando, y lo hemos hecho con fe, por la salud de hermanos preciosos. Aún ahora estamos orando por el hermano Rubén, y no creemos que un resultado clínico determine lo que vaya a pasar con él, porque creemos que Dios es capaz de resucitar a los muertos. Creemos en que Dios tiene el poder de hacer lo que Él quiera. Pero por otro lado, aceptamos su voluntad cuando Él decide llevar a su presencia a un hermano, entendiendo que no es un castigo para ese hermano, es una bendición, porque está yendo a la presencia del Señor. Pablo dice, para mí es muchísimo mejor partir y estar con Cristo. Y es verdad. Y cuando ocurre eso, lo aceptamos. Pero muchas veces ocurre que una persona está bien en lo espiritual, y a lo mejor por cosas que ha escuchado por ahí, se ha formado con una mentalidad de que si hago todo lo correcto, siempre me va a ir bien. Y cuando comienzan las pruebas, ¿cómo que todo me iba a salir bien? ¿Cómo que me dijeron que Dios era un Dios de sanidad, era un Dios de prosperidad, era un Dios de armonía? Y empiezan los cuestionamientos. Y a partir de ese momento la persona no quiere orar, no quiere leer la Biblia, porque interiormente, aunque no lo quiera aceptar, está enojada contra Dios, porque quería que Dios haga lo que esa persona quería. Pero escúcheme una cosa, si Dios tiene la obligación de hacer todo lo que le decimos, ¿para qué pedírselo? Mejor démosle órdenes, ¿no le parece? Señor, te ordenamos que tú sanes, te ordenamos que hagas lo otro, te ordenamos. Pero en ese momento Dios deja de ser Dios, y quienes pretenden serlo somos nosotros mismos. Si tenemos un Dios que es soberano, pues vamos a entender su voluntad y que Él nos rinde cuentas de lo que Él decide, porque si no, ya no sería Dios, sería nuestro empleado, ¿entiende? Y cuando no entendemos eso y Dios no nos contesta como quisiéramos, nuestras expectativas bajan. ¿Vamos a la iglesia? No. Leamos la Biblia, ¿para qué? Oremos, ¿y qué va a suceder? Dios igualito va a hacer lo que tenga que hacer. Hay una amargura en nuestro corazón. Y eso nos ha estancado espiritualmente, como lo pueden hacer nuestras derrotas espirituales. Como decíamos hace un momento,
Satanás trata de sacar tu mirada de Cristo y no te la pone en una cerveza, en la fornicación o en un asesinato, por favor. Él te la pone en una cosa muy buena, pero que ya no es Cristo. Y una vez que está aquí, te manda acá, de acá te manda acá y de acá te manda al pecado. Y una vez que estás en el pecado te dice, uy, porque el trabajo de Satanás es minimizar el pecado antes de cometerlo y maximizarlo una vez que has caído en él. Y cuando estás en esa situación empiezas a estancarte y empiezas a mirarte a ti mismo. Ya no estás mirando a Cristo, empiezas a mirarte a ti mismo y dices, no puedo, no puedo, no puedo, y te estancas en tu vida espiritual. ¿Cuál es tu problema? No estás mirando a Cristo, te estás mirándote a ti mismo. Entonces recuerda de dónde has caído. Dios quiera que en este momento hayan podido recordar algunas cosas. La segunda cosa que dice es, arrepiéntete. Y nosotros hemos puesto como título, apunte a un cambio interior. Un error común es intentar hacer cambios externos sin que haya cambiado esto en mi vida. Muchas veces un hermano cuando quiere acercarse al Señor dice, ok, lo que me falta es hacer ministerio, lo que me falta es leer mi Biblia, lo que me falta es hacer mi devocional. Y sí le faltan todas esas cosas, pero si piensa que ahí está la clave, va a tener un error. Porque hay un paso previo, arrepiéntete. El arrepentimiento es la llave, hacia una verdadera transformación del corazón. Sin arrepentimiento no hay transformación. Es más, si usted quiere ser transformado continuamente, pues todos los días necesita arrepentimiento en su vida. El creyente realmente vive en una dinámica constante de arrepentimiento y fe. El arrepentimiento no es algo que ocurre una vez en la vida y de ahí nos olvidamos. Vivimos buscando nuestro arrepentimiento. Ahora, imagínese, querido esposo, que su esposa se le acerca mañana lunes al terminar el día a las 6 y le dice, mi amor, quiero charlar contigo. Claro, mi amor, ¿cuál es el tema? Pues quiero que sepas que voy a estar aquí en la casa, no me voy a ir. Y ya usted se pone un poco tenso porque como que no era el tema que usted pensaba. Y voy a seguir haciendo la comida y los platos que te gustan. Y tu ropa va a estar siempre planchada. Y te va a dar toda la atención que tú quieras tener, pero quiero que sepas algo, ya no te amo. En realidad amo a otra persona. Pero no te preocupes, no me voy a ir con esa persona. Yo voy a estar acá, te voy a ser fiel. Solamente que no te amo. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Qué haría? Mejor no me diga qué haría. Eso era lo que estaba pasando con la iglesia en Apocalipsis. Eres fiel, eres perseverante, has sufrido, has rechazado a los malos, a aquellos que se creen pero no son, has hecho esto y lo otro, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Uno puede estar haciendo muchas cosas para el Señor, inclusive predicar la palabra, lo sé por experiencia, sin amar al Señor. Y la palabra contra Efeso era, has dejado tu primer amor. Y en el caso de los corintios era de que ellos habían centrado su mente en ellos mismos, igual que los gálatas, y habían dejado de mirar a Cristo. Realmente lo que necesitamos para poder levantarnos es un cambio en el corazón. Todo lo demás va a ser cosmético, va a ser aditamento, va a ser accesorio, pero no va a ser esencial. Necesitamos un cambio del corazón y el verdadero cambio del corazón viene del arrepentimiento. Ahora, aquí comienzan los problemas porque si yo le pregunto ¿qué es el arrepentimiento para usted? Seguramente usted se imagina a alguien llorando de rodillas, ¿no? Ahí hecho un mar de lágrimas, estoy arrepentido por todo lo que ha pasado. Y usted dice, estoy lejos de tener ese tipo de emociones y de experiencias porque honestamente en este momento como que no siento nada, ¿no es cierto? Pero aquí dice arrepiéntete y da una orden. Y yo lo que he aprendido es que cuando la Biblia dice que Dios te da una orden es porque Él se propone capacitarte para que puedas dar respuesta a esa orden. Entonces, de alguna manera el arrepentimiento cae en mi cancha y ya no en la cancha de Dios, aunque Dios va a proveer la gracia para hacerlo.
Vamos a hacer algo sencillo para poder entender el arrepentimiento versus el remordimiento. El remordimiento es muy normal. Cuando una persona, por ejemplo, ha cometido un crimen y se la lleva a los estrados judiciales, esa persona dice, me arrepiento de lo que hice, ¿no? Me duele mucho, me apena mucho. En realidad, esa persona posiblemente no ha tenido un cambio en el corazón. Mucha de esa gente sale y vuelve a hacer exactamente lo mismo. No es un arrepentimiento, es un remordimiento, ¿no? Volver a morder algo que le está carcomiendo ahí el corazón y la conciencia. Pero en sí no es el arrepentimiento bíblico. Entonces, haciendo una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, el remordimiento es una emoción momentánea. El arrepentimiento es una convicción, ¿entiende? Es una convicción y a veces formar esa convicción no es instantáneo, toma tiempo. Un buen arrepentimiento toma tiempo a veces llegar a formarlo en nuestra vida. Y comienza con la intencionalidad de decir, Señor, creo que hay algo que tengo que atender, que no está bien, aunque no lo entiendo, no siento nada, pero aquí estoy, Señor, háblame, Señor, muéstrame en que estoy mal. Entonces, en cambio, el remordimiento es una sensación desagradable de la cual trato de liberarme con música, con actividades, deporte, con amigos, y luego se esfuma, se evapora y hasta ya no siento remordimiento. Entonces el arrepentimiento es una convicción, de hecho que es el Espíritu Santo el que coloca en nosotros convicción de justicia, juicio y pecado. ¿Ok? Entonces, primera diferencia, es una convicción y no es una emoción. En segundo lugar, el verdadero arrepentimiento no se desvanece con el tiempo. Si tú te has arrepentido de verdad de algo, pues esos cambios en tu mente y en tu corazón van a llevarte a un cambio de vida permanente y consistente en el tiempo. En cambio, el remordimiento, lo hice mal, me siento mal, ya me siento bien, se desvaneció. Entonces el arrepentimiento es permanente. Y aquí viene quizás una de las principales, si no es la principal diferencia. El verdadero arrepentimiento bíblico no está enfocado en mí mismo, sino en relación a Dios. Y voy a casarlo con lo siguiente. El verdadero arrepentimiento es que siento dolor en mi corazón por lo que le he hecho a Dios, no por los malos resultados en mi vida. Es muy natural cuando las cosas me van mal en la vida y tengo problemas decir me arrepiento. ¿De qué te arrepientes? Mira, todo está mal, mi vida está mal, mis malas decisiones. Señor, estoy arrepentido. En realidad no estás arrepentido, tienes remordimiento por las malas circunstancias. Suponte que por ser infiel a tu esposa has perdido a tu hogar y el respeto de tus hijos y te sientes disque arrepentido. En realidad lo que te duele es haber perdido a tu esposa, lo que te duele es que tus hijos no te respetan. Pero ¿qué tal si hubieras hecho las cosas bien y nadie te hubiese descubierto y tu esposa te sigue amando y tus hijos respetando? ¿Hubieras cambiado? No. Entonces el remordimiento tiene que ver con los malos resultados. El arrepentimiento puede ser que inclusive mi vida sea buena, económicamente me va bien, mi familia me ama y me respeta, pero me duele en el corazón porque sé que no estoy siendo lo que Dios quiere que sea, no estoy llegando hacia donde Dios quiere que llegue y sobre todo que Cristo ya no es el centro de mi vida, sino mi trabajo, mis actividades. Eso me duele. La gangrena del pecado está llenando más mi corazón, aunque todo está externamente bien. El salmista dijo, después de haber cometido tantos pecados contra el pueblo de Israel, contra Betsabé, contra Urías el Eteo, aún contra su general que lo convirtió en asesino encargado, él dice en el Salmo 51, contra ti, solo he pecado. Oye, David, estás exagerando, has pecado contra tu prójimo, contra esa mujer, contra Urías. No. Esencialmente mi pecado es contra Dios, contra Dios. El verdadero arrepentimiento viene cuando miramos a Dios, lo vemos en su santidad, lo vemos en su grandeza, vemos nuestro pecado y viene ese dolor de decir, Señor, aun cuando todo estuviese bien aquí abajo, me siento mal porque te he fallado a ti, Señor. El arrepentimiento tiene que ver con Dios. El remordimiento pasa y sigo pensando igual.
El arrepentimiento cambia completamente mi manera de pensar. De hecho, que el sentido de la palabra original en el Nuevo Testamento es cambio de pensamiento. Si antes pensaba esto, ahora pienso exactamente lo contrario. Entonces el arrepentimiento conlleva un cambio de mi manera de pensar. En el remordimiento digo, ya la regué, ya metí la pata. Ni modo, aguantárselas como hombre, ¿no? Y no veo adelante un cambio, algo diferente. En el arrepentimiento que viene de Dios, viene ese profundo dolor, pero con esa expectativa, ok, me duele y me alegro que me duela porque veo que voy a salir de esto y voy a cambiar y por la gracia de Dios voy a dejar atrás este capítulo y comienza algo nuevo en mi vida porque Dios es poderoso para sacarme de allí. El verdadero arrepentimiento tiene fe en el cambio. El remordimiento no toma decisiones e incluso vuelve a hacer exactamente lo mismo. En cambio, el que se arrepiente hace nuevas acciones. Juan el Bautista decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué está diciendo? Que yo no puedo medir tu arrepentimiento, mi querido hermano y hermana. No hay un arrepentiómetro para medir tu nivel de arrepentimiento, pero puedo ver tus obras. Y por esas obras puedo darme cuenta que te has arrepentido. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Y es por eso que la tercera recomendación es: haz las primeras obras. Quiero centrarme en esto para no perder la idea, porque es lo central. No siempre el arrepentimiento comienza con fuertes emociones. Quiero contar algo de mi vida personal a grandes rasgos. En cierta parte de mi vida, cuando yo asistía a la Iglesia Independencia, estaba súper lleno de ministerios. Estaba metido prácticamente en todo. Postulaba para diácono, creo, casi para anciano. Hacía de todo, pero mi corazón estaba frío con Dios. Frío. Ya en la última etapa comencé a tomar ciertas decisiones que ya eran cuestionables y con un corazón completamente centrado en lo que yo podía lograr para Dios. Y lograba muchas cosas. Predicaba, enseñaba, ayudaba, organizaba el show de la Navidad y un montón de cosas más. Me santificaba por mis ministerios, más o menos algo así, ¿no? Pero el Señor estaba tocando mi corazón. Y al comienzo del próximo año sabía que estaba bajando mi nivel espiritual, me sentía lejos del Señor y tenía que tomar algunas decisiones. Tenía unos días libres y podía ir a una actividad, un negocio que tenía en un pueblo. Podía elegir ir con un amigo a un pueblo muy bonito y pasarla bien allí. Pero por alguna razón pensé, si hago esas cosas voy a seguir en mi espiral descendente. Y aparece la posibilidad de ir a un campamento cristiano, que yo lo conocía, que yo sabía cómo funcionaba, que yo había sido líder de ese campamento en otro momento y que no me llamaba la atención. Pero el Señor puso en mi corazón: David, si no tomas una decisión te vas a ir por el drenaje. Y dije: Señor, está bien, aunque es la tercera opción y la última para mí, pero voy a tomar esa decisión de ir allá, porque por lo menos allá no me voy a terminar, como decimos aquí en Santa Cruz, de desguañangar, decimos, ¿no? Cuando ya la cosa está yéndose para abajo. Muchas veces en la vida cristiana tomarás decisiones no porque lo sientas, sino simplemente porque el Señor te está mostrando algo y tomas con responsabilidad esa decisión, aunque aquí no la sientas todavía. Llegué al campamento, hablé con uno de los líderes que había sido mi profesor y que ahora enseña en BBN, y le digo, Raúl, le digo, ¿qué pasa cuando uno pierde la fe? Le digo, ¿qué pasa cuando uno, ¿cómo es eso? Me dice, ¿no? O sea, cuando todo lo que haces depende de vos mismo, que si las cosas salen bien es porque las planificaste bien, si salen mal es porque las planificaste mal, pero en sí has perdido ese gozo de estar con el Señor. Y me mira y me dice, en su tono no argentino, che David, me dice, no, ¿hace qué tiempo que no haces tu devocional? Me dice, no,
Hace mucho tiempo. Y me acordaba de lo que decía don Frank Haggerty. Cuando veo un creyente que se está apartando, no le pregunto si está haciendo su devocional, sino le pregunto cuándo dejó de hacerlo, porque asumo que ya dejó de hacerlo. Y tal cual me pasaba eso a mí, hace mucho tiempo. Y él me dice, ¿sabes qué, David? Anda y haz tu devocional, me dice, ¿no? Habla con el Señor, me dice, ¿no? Lee tu Biblia. Y yo esperaba que él me diera un consejo sabio, como es maestro de la palabra, en Mateo, en Apocalipsis, un montón de cosas más, que abriera su sabiduría y me la expusiera y quedara yo impactado y emocionado y dijera, esto es y ahora sí. Pero el tipo lo que me dice es, anda, haz tu devocional. Pero entendí, no se refería a que haga mi cuadernito o mi notita. Él lo que quería era que hable con el Señor. Está bien, Raúl, le dije, voy a hablar con el Señor. Y fui y hablé con el Señor. Señor, aquí estamos, ¿cómo anda todo? ¿Todo bien? Aquí estamos hace tiempo, ¿no, Señor? Sí. Bueno, aquí estamos, Señor. ¿Qué quieres decirme? Y empecé a buscar al Señor, a hablar con Él. Un día duro, 2 días duros, 3 días duros. 4.º día revolcado el joven por el Señor y por el Espíritu Santo. Me vino una convicción pero tremenda, derramé lágrimas, llegué, hice cambios en mi vida, dejé cosas, empecé cosas, porque el Señor había hecho una obra en mi vida. Y doy gracias a Dios porque creo que eso fue parte del proceso para estar hoy aquí con ustedes. Y si no hubiera tomado esa decisión, estuviese en otra cosa en este momento. No siempre la convicción y el arrepentimiento nace de un profundo sentir en el corazón, sino de un sentido de responsabilidad, de decir, tengo que hacer algo con mi vida. El Señor murió por mí, el Señor me rescató, el Señor me mostró sus propósitos. He dejado eso en pausa, estoy enfocado en muchas cosas, estoy lindando con el pecado, voy a hacer algo. Y ese algo tiene que ver con venir ante el Señor y exponerse a su presencia. Y quizás el primer día no vas a sentir nada, ni el segundo, a lo mejor ni el tercero, pero poco a poco el Señor va a empezar a quebrantar la roca dura de ese corazón. Y en un momento de eso se va a quebrantar todo y va a haber allí un corazón de carne. Y vas a llorar, pero lágrimas de gozo, lágrimas de arrepentimiento y un nuevo corazón que toma decisiones. Y cuando llega ese momento, viene la tercera parte de este mensaje que no voy a explicarlo porque se explica por sí sola. Y haz las primeras obras. Cuando mi corazón ha sido quebrantado, es el momento de decir, hermano, quiero otra vez integrarme a la iglesia, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero servir al Señor, quiero volver otra vez a lo de antes porque quiero otra vez retomar aquello que el Señor me ha dado en mi vida. Pero el primer paso es recordar de dónde he caído y arrepentirme. ¿Qué tal si oramos? Puede ser que no sientas nada en tu corazón en este momento. Puede ser que hayas venido a la iglesia por un sentido de responsabilidad. ¿Sabes? Bien hecho. Qué bueno que hayas venido a la iglesia. O qué bueno que te conectaste a través de las redes. Eso fue mucho mejor que haberse quedado en la cama o mirar algo en la tele. Porque a través de esas pequeñas decisiones Dios va quebrantando nuestro corazón. Quiero animarte en este momento al final de reflexión para que puedas hablar con el Señor y decirle, Señor, ayúdame a recordar dónde fue mi caída. Traiga a su memoria los buenos momentos, esos momentos en los que querías seguir al Señor con todo tu corazón, querías servirle, sentías su presencia, te hablaba por medio del devocional, a veces hasta derramaste lágrimas al escuchar su voz, su abrazo, su presencia. Habían sueños que alcanzar y los creías. Pero hubo algo en ese momento que te quitó la atención de Cristo. No sé qué fue, pero vos lo sabés. Sabés qué fue lo que te quitó ese gozo en tu corazón. Vos sabés qué fue lo que iluminó más tu corazón que la presencia de Cristo. A lo mejor fue una responsabilidad. A lo mejor te sentiste cansado y te fuiste tras de una
diversión, no una recreación, sino algo que te diversificó hacia otro punto en tu vida. No sé qué fue, pero en este momento puedes decirle al Señor: Señor, me acuerdo, iba corriendo bien, pero esto, y sé sincero, sincera en decirle, esto en mi vida hizo que empezara a bajar mi corazón hacia ti. Y dile: Señor, me arrepiento de esa mala decisión. Y hoy en esta mañana me arrepiento. Y aunque quizás en mi corazón no sienta mucho en este momento porque está endurecido, pero me vuelvo hacia ti, Señor, de mi desobediencia, de vivir la vida para mí a la manera que yo lo decido según mi criterio personal, e inclusive tratando de seguirte en mis propias fuerzas. Me arrepiento de ese camino y vuelvo a ti, Señor, en esta mañana. Toma mi corazón, Señor, y quebrántalo. Rompe esa costra dura de piedra y quebrántala, y dame ese corazón que te ama, que te busca, que te anhela, Señor. Confieso mis pecados, y es un momento lindo en el cual le puedes decir al Señor aquellas cosas que están mal en tu vida y que el Espíritu Santo mismo trae convicción. Confiesa al Señor. Y puedes pedirle al Señor que Él comience a hacer un proceso de renovación en tu corazón. En esta semana Él va a estar mostrándote cosas hermosas en tu vida para cambiar aquellas cosas que Él va a sacar y aquellas cosas hermosas que Él va a colocar. Y comienza un proceso de arrepentimiento. No mires tu corazón, no mires tus emociones, mira a Cristo crucificado. En Él tienes que poner tu mirada. Y cuando colocas tu mirada en Él y empiezas a amarle a Él, a buscarle a Él, y darte cuenta que no se trata de lo que tú puedes lograr para Él, sino de lo que Él hizo hace 2000 años en la cruz, de lo que Él logró en la resurrección, ese Espíritu Santo que está presto para transformar tu vida, y que nunca se trató de nuestros méritos ni de nuestros esfuerzos, siempre se trató de su gracia y de su misericordia en nuestras vidas, y que siempre hay una segunda oportunidad para volver a Él, y tercera y cuarta, pero que no hay que perder más el tiempo, no hay que dejar que pase más el tiempo. Ahora es el momento de hacerlo. Y vienes ante el Señor y Él derrama su gracia, su perdón, su misericordia en tu vida. Gracias, amado Padre Celestial, por este tiempo. Es un tiempo, Señor, de reconectarnos otra vez, Señor, con su palabra, con su verdad. Gracias por la bendita persona de Cristo, que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Él alcanzó el perdón de nuestros pecados. Él nos reconectó con usted, con el Padre, y por su Espíritu Santo nos da el poder para vencer. Y es en su gracia y en su poder, Señor. Reconocemos que no tenemos ni las fuerzas, ni las ganas, ni el corazón, ni las actitudes correctas. Y si va a suceder, es porque usted quiere que suceda, Señor, por su gracia. Pero usted siempre quiere, Señor, y al corazón contrito y humillado usted jamás desprecia. Levante a su iglesia, Señor. Levante a los creyentes dormidos, Señor. Levante a aquellos creyentes que están estancados en su vida espiritual. Que miren su gloria, Señor. Que puedan desear lo que se están perdiendo y se levanten para su gloria, Señor. Y levante una iglesia madura que crezca a la semejanza de Cristo y que sea de bendición para esta nación. Se lo pedimos en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén.